Lamentablemente a lo largo de nuestra historia y dentro de la misma cultura machista actual que nos gobierna, se nos ha inculcado que el hombre debe ser quien sobresalga al lado de la mujer. El hombre es quien es merecedor de mejores puestos de trabajo y mayores oportunidades, esto en comparación a lo que se supone merece la mujer. Este hecho se inculca desde que somos pequeños. Es decir, a los niños hombres se les prohíbe el expresar sus sentimientos y emociones, y si éste lo llega a hacer, la mayoría de los padres terminan reprendiendo con el clásico discurso machista que sugiere que los hombres no lloran, que esto solo lo hacen las mujeres, así como también son ridiculizados y humillados afirmando que no son hombres, sino mujeres al hacerlo de esta manera. También, es muy normal que en fechas especiales como cumpleaños o Navidad, los regalos que se les deben de dar a los niños varones sean juguetes que fomenten el mismo machismo. Es decir, mientras que a las niñas se les inculca e intenta adiestrar a ser sumisas y obedientes con regalos como muñecos a los cuales se les debe cuidar y dar de comer así como estar al pendiente de las necesidades básicas que todo infante conlleva, asimismo sucede con cualquier otro juguete que poco a poco les mete en su mente la idea del rol que se supone deben ejercer. Regalos como cocinas y utensilios de cocina en las que ellas deben cocinarle al esposo, así como lavar estos utensilios, así afirmando directamente, aunque inconscientemente el rol que corresponde. Por otro lado, el hombre es inculcado a ejercer la violencia al recibir regalos como pistolas, muñecos de pelea y videojuegos de pelea, fomentando e inculcando de esta manera que todo se debe de arreglar con violencia. Si bien es cierto que estadísticamente el hombre es mucho más violento que las mujeres, debido a esto es que existen más hombres que son presos, así como son más los casos de hombres que muestran conductas antisociales y psicopáticas. Aunque, también es cierto y es importante mencionar que las mujeres no están fuera de las estadísticas de la violencia y las conductas antisociales como de la psicopatía. Es decir, el género femenino, aunque estadísticamente es bajo su índice delictivo y su índice en psicopatía en comparación al hombre, es bastante cierto que éstas también existen. Con esto quiero decir que la violencia no se trata exclusivamente de un solo género. La violencia más bien corresponde a hombres malos y mujeres malas que deciden ser de esa manera. Esto no se trata de una lucha entre personas de ambos sexos, más bien se trata de una lucha de gente buena contra gente mala. Narcisistas al descubierto, Gaslighting México, Alejandro Ojeda presentan. Las mujeres también matan. Las mujeres también matan. Es una frase de connotación negativa pero que es bastante cierta. Y es que la criminalidad femenina ha estado ignorada durante mucho tiempo, quizás por el escaso número de casos si lo comparamos con las cifras de la delincuencia masculina. La mujer es, por ende, más astuta y más metódica, discreta, planificadora y detallista a la hora de cometer un crimen. De acuerdo con el más reciente estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado en 2014, cerca de 95% de los homicidas a nivel global son hombres. Entonces, ¿por qué matan las mujeres? ¿Qué es lo que les induce a matar? ¿Qué tipología encontramos? Las mujeres llegan a matar por dinero, por celos, venganza o envidia. La mayoría de mujeres psicópatas integradas en la sociedad se encuentran en la moda, los negocios y la política. Las estadísticas demuestran que existen menos mujeres asesinas que los hombres, y que éstas cometen un 28% del total de los crímenes y un 8% de ellas son asesinas en serie. En el libro ¿Por qué las madres matan? Caso de un psicólogo forense, el Dr. Geoffrey Mackey indica que es extremadamente difícil conocer las tasas globales de infanticidios en su magnitud real, porque muchas muertes son tratadas como accidentes, no se recoge la información forense de forma adecuada y en algunos casos los cuerpos de los niños nunca son encontrados. Estados Unidos se lleva el primer premio en el ranking de acoger el 76% de todas las mujeres asesinas en serie del mundo, pero nuestro país no se queda corto. En 2015 un total de 29 hombres fueron asesinados a manos de sus parejas o exparejas. Comencemos con un breve recorrido histórico. Ya en Roma los venenos eran comúnmente utilizados para eliminar a individuos considerados molestos.
Se considera a Locusta como la primera asesina en serie de la historia, o al menos si es la más famosa. Se calcula que esta mujer que era esclava asesinó cerca de 400 personas, entre ellas al emperador Claudio. El método era sencillo: cuando alguien quería deshacerse de alguien molesto, se acudía a ella, quien realizaba su trabajo. Por cierto, esto era de una manera tan elaborada que parecía que esa muerte había sido por causas naturales. Considera que esta tipología es incompleta, hay que añadir a todas aquellas que actúan solas y aquellas otras que actúan acompañadas. Determinaron otra tipología basándose en viudas negras, las enfermeras de la muerte, asesinas en masa, aquellas que matan por ira o por venganza, y las filicidas, es decir, aquellas que asesinan a sus propios hijos. Así que analizaremos estos conceptos a continuación. Viudas negras que tienen un específico perfil. Normalmente actúan solas, aunque pueden solicitar la ayuda de uno o varios de sus hijos. Como el caso Dulce Neus. En el 80% de los casos, el principal objetivo suele ser adquirir propiedades, robar o estafar. Las víctimas más frecuentes se encuentran en el entorno familiar. En la actualidad ha surgido otro tipo de viudas negras que son aquellas esposas, novias, madres o hermanas que actuando en nombre de Alá o de una ideología concreta se inmolan y se convierten automáticamente en mujeres suicidas. Filicidas, dentro de esta categoría, existen diversos tipos. Neonaticidio, esto es, que tiene lugar cuando la mujer mata a las 24 horas del nacimiento. Las que asesinan porque el hijo tiene una enfermedad mental. Caso Francisca Ballesteros. Asesinato funcional, que es aquella que mata porque los hijos estorban. En 1994, el caso de Susan Smith conmocionó los Estados Unidos. De tan solo 23 años, acabó con la vida de sus dos hijos de corta edad para continuar su relación sentimental con un alto ejecutivo. Otro caso similar fue el de Diane Downs en 1983. El denominado filicidio altruista u homicidio por compasión. Son aquellas que piensan que con sus actos aliviarán el sufrimiento de sus vástagos. Los llamados ángeles de la muerte, que tienen una serie de particularidades especiales. Trabajan en servicios sanitarios. Su edad oscila entre los 25 y los 30 años. Son de confianza y excelentes profesionales. Las que actúan por sexo o placer sádico, normalmente colaboran con su pareja por admiración, como el caso de Mira Lindsay Brady. Asesinas inductoras que utilizan a un tercero para cometer su crimen. Este es el modus operandi de la criminalidad femenina. Utilizan menos violencia que los hombres. Son detallistas, pacientes y organizadas. Provocan una muerte lenta a sus víctimas. El método más utilizado es el envenenamiento, pero otros métodos utilizados también son: armas de fuego 20%. Arma blanca 11%. Estrangulamiento 5%. No son impulsivas y planifican con mucho tiempo su crimen. Manipuladoras y mentirosas. A continuación se procede a analizar algunos casos de interés, y especialmente mediáticos, tanto dentro como fuera de nuestro país. En España, caso de envenenamiento de Pilar Prades. En la España de finales de los 50, Pilar Prades, también llamada la envenenadora de Valencia, fue la última ajusticiada por garrote. Esta muchacha de 26 años entró a servir en varias casas, como tantas chicas analfabetas y provenientes de pueblos, y presuntamente dio muerte a varias de las señoras a base de un insecticida matahormigas. Al margen de los detalles del caso, se mencionó que el motivo de sus crímenes se debió a envidia, soledad, deseo de ambicionar lo que no se poseía. Lo que interesó en este supuesto es si, primero, ella era una psicópata y si actuaba sin ninguna clase de remordimiento, aunque hasta el último suspiro de vida sostuvo su inocencia. Caso parricida de Dulce Neus. En 1981 la parricida Neus Soldevilla irrumpió en el panorama mediático de la España presocialista mediante el asesinato de su marido, un adinerado industrial catalán. Esta indujo a su hija de 14 años a disparar al cabecilla de la familia. Fue condenada a 28 años de prisión. El motivo del crimen fue por supuesta venganza. Caso de venganza de Isabel Carrasco. En 2014, Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y líder del partido provincial, fue abatida a tiros en plena calle. 3 mujeres fueron condenadas por el crimen: Montserrat González, Triana Martínez, madre e hija, y la policía local Raquel Gago. Posible móvil.
Trinidad había sido despedida de la diputación de esta ciudad donde trabajaba y había denunciado previamente un caso de acoso laboral. Asesinas que actúan en grupo, caso Charles Manson. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Van Ouden actuaron en grupo la noche de verano de 1969 en la que asesinaron a la actriz norteamericana Sharon Tate, entre otras víctimas. Aunque alentadas por Charles Manson, formaban parte de la llamada La Familia, una especie de grupo sectario satánico. Crímenes filicidas. En la Alemania nazi de 1945, Magda Goebbels, esposa del ministro de Información y Propaganda nazi Joseph Goebbels, asesinó a sus 6 hijos con cianuro, en pro de su ideología nacionalsocialista. Ella pensaba que un mundo sin Hitler no merecía ser vivido. Les envenenó y posteriormente ella y su marido se suicidaron. En 2001, en Houston, Texas, Andrea Yates asesinó a sus 5 hijos porque tenía alucinaciones y visiones diabólicas. Sufría de una depresión posparto aguda y ahogó a todos sus hijos en la bañera de su propia casa. Con condena de 40 años a cadena perpetua, su sentencia fue revocada el 6 de enero de 2005. Encontrada no culpable por razones de demencia, actualmente se encuentra internada en un hospital psiquiátrico y salud mental. En España, concretamente en Girona en 2015, Mireia Pujadas tiró a sus 2 hijas por la ventana, después se tiró ella también. Estaba en tratamiento psiquiátrico por depresión posparto. El caso especial de Aileen Wuornos. Este es un caso apasionante desde el punto de vista de la criminología clínica. Aileen asesinó al menos a 7 hombres durante la década de los 90. En su infancia sufrió de abusos, provenía de un hogar totalmente desestructurado y ejercía como prostituta desde los 16 años. Fue condenada a muerte y posteriormente ejecutada en Florida en octubre del 2002. Su historia inspiró la película Monster, la cual fue ganadora de un Oscar en 2003. En conclusión, las asesinas conocen a sus víctimas en la mayoría de los casos, matar al marido o a los hijos suelen ser los asesinatos más frecuentes. Matan para conseguir un determinado fin, ya sea económico, aunque también para conseguir dominación sexual. Son personas encantadoras y admiradas por su comunidad, entre estos sus vecinos y colegas de profesión, son muy colaboradoras y son siempre muy serviciales. En muchas ocasiones matan en compañía de la figura masculina con la finalidad de conseguir su admiración. Algunas de estas asesinas utilizan a otras personas para que asesinen por ellas a cambio de alguna compensación económica. Seleccionan a su víctima con minuciosidad, a diferencia del hombre, estas no salen a cazar o están al acecho de sus víctimas. Nota importante. Este video no se realizó con algún fin en específico, es decir, no se intenta atacar las distintas creencias de alguna o algunas personas. Tampoco nos estamos inclinando hacia alguna especie de favoritismo sobre un género en específico. Se realizó este video y se hace mención sobre este tema en particular. Es debido a que poco o nada se conoce ni se habla al respecto. Como bien mencioné al inicio de este video, la violencia no se trata exclusivamente de un solo género. La violencia más bien corresponde a hombres malos y mujeres malas que deciden serlo. Es decir, esto no se trata de una lucha entre ambos sexos, más bien se trata de una lucha de gente buena en contra de gente mala. Por Alejandro Ojeda, Narcisistas al descubierto, todos los derechos reservados.